Hay preguntas que trascienden nuestra comprensión. ¿La fe puede iluminar las sombras? ¿La razón puede entender lo divino? En Tener Fe o la Razón, nos sumergimos en los misterios de la vida, buscando respuestas en cada rincón de la existencia. Si te atreves a explorar lo que va más allá de lo visible, acompáñanos en este viaje hacia lo profundo. En un mundo donde la fe y la razón a menudo parecen contradecirse, aún existen palabras que cruzan siglos y nos hablan al alma. 4 evangelios, 4 miradas, 4 caminos hacia una misma luz. ¿Quién escribió realmente los evangelios bíblicos? ¿Por qué hay diferencias entre ellos? ¿Y cómo pueden aún mostrarnos el camino, incluso cuando todo parece oscuridad? Soy Dos Santos, y en este episodio especial de Tener Fe o la Razón, te invito a un viaje profundo, histórico y espiritual, donde descubrirás que la fe no siempre es tener respuestas. A veces es aprender a caminar cuando no ves nada. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a encontrar justo donde estás. La historia oculta de los 4 evangelios. Hola, bienvenidos a mi canal Tener Fe o la Razón. En su podcast Encuentra el Camino, incluso en la oscuridad. Les saluda su anfitrión Dos Santos, y hoy los invito a un episodio muy especial. Uno que puede cambiar tu forma de ver los evangelios para siempre. ¿Sabías que los evangelios no fueron escritos por los apóstoles? ¿Sabías que ellos ni siquiera conocieron personalmente a Jesús? Quédate conmigo hasta el final de este episodio y descubre cómo la historia, la espiritualidad y la verdad se entrelazan para darnos una luz que no se apaga ni siquiera en la noche más oscura. Suscríbete, comparte y acompáñame a encontrar el camino, incluso en la oscuridad. Nuestro episodio de hoy es la historia de los 4 evangelios canónicos. Hay momentos en la vida en los que todo parece oscuro, ¿no es cierto? Momentos en los que el alma busca respuestas entre el ruido del mundo. En esos instantes necesitamos una luz. Para millones, esa luz ha sido la historia de un hombre que caminó entre nosotros hace más de 2000 años. Un carpintero, un maestro, un profeta. Para algunos otros, es el Hijo de Dios. Pero, ¿cómo sabemos lo que sabemos de Jesús? ¿Cómo llegaron hasta nosotros sus palabras, sus acciones, su pasión y su resurrección? La respuesta está en 4 textos únicos y sagrados que forman el corazón del Nuevo Testamento. Los evangelios según Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Hoy, en Tener Fe o la Razón, recorreremos la historia de estos textos milenarios. ¿Quién los escribió? ¿Cuándo? ¿Para qué comunidad? ¿Por qué son tan distintos y a la vez tan complementarios? ¿Quieres saberlo? Acompáñame a encontrar el camino, incluso en la oscuridad. La palabra evangelio proviene del griego evangelion, que significa literalmente buena noticia. Pero no es cualquier buena noticia. Es un anuncio de esperanza, una proclamación que transforma el alma. En el mundo antiguo, un evangelion podía referirse a un mensaje del emperador, una declaración de victoria o el nacimiento de un heredero al trono. Para los primeros cristianos, el evangelio no era un mensaje cualquiera. Era la noticia de que Dios había entrado en la historia a través de Jesús de Nazaret. Los evangelios no son biografías en el sentido moderno. No buscan simplemente contar la vida cronológica de Jesús. Más bien son retratos espirituales, teológicos, diseñados para transmitir quién era Jesús, qué enseñó y por qué su vida, muerte y resurrección tienen un significado eterno. Aunque existen otros escritos sobre Jesús, como los evangelios apócrifos, solo 4 fueron reconocidos oficialmente por la Iglesia en los primeros siglos como inspirados y canónicos. ¿Por qué estos 4? ¿Qué los hace distintos? ¿Y por qué hay diferencias en sus relatos? Para entenderlo debemos viajar al primer siglo, a un tiempo de persecución, esperanza y transformación. Alguna información importante de esta investigación la he tomado de Antonio Piñero, reconocido filólogo y experto en cristianismo primitivo, ha dedicado gran parte de su carrera al estudio crítico de los evangelios canónicos. A través de sus obras, como todos los evangelios y fuentes del cristianismo, ofrece un análisis detallado sobre la autoría, fecha y contexto de estos textos fundamentales del Nuevo Testamento.
Les dejaré también algunos libros de su autoría por si ustedes están interesados en leer más y conocer la historia de los Evangelios. Obras recomendadas de Antonio Piñero. Todos los Evangelios. Traducción íntegra de las lenguas originales de todos los textos evangélicos conocidos. Fuentes del cristianismo. Guía para entender el Nuevo Testamento. El Evangelio según Marcos, el primero en ver la luz. Autoría tradicionalmente atribuido a Juan Marcos, discípulo de Pedro. Sin embargo, Piñero sugiere que es una compilación de tradiciones orales y escritas, posiblemente vinculadas a la predicación de Pedro. Cuestión en la que estoy de acuerdo, dada la investigación para este episodio. Fecha de composición, alrededor del año 70 del SUS, coincidiendo con la destrucción del Templo de Jerusalén. Características. Considerado el evangelio más antiguo y fuente principal para Mateo y Lucas. Presenta a Jesús como el Mesías sufriente, con un estilo narrativo directo y conciso. De los 4 evangelios, el de Marcos es el más breve. Para la mayoría de los estudiosos coinciden en que fue el primer evangelio escrito, entre los años 65 y 70 de Cesio, justo cuando el Imperio Romano asolaba Jerusalén y destruía el templo. En ese contexto de crisis, este evangelio parece surgir como una necesidad urgente, registrar la historia de Jesús antes de que los testigos presenciales desaparecieran. ¿Y quién lo escribió? La tradición cristiana primitiva atribuye el texto a Juan Marcos, un discípulo cercano del apóstol Pedro. Padres de la Iglesia como Papías en el siglo II afirman que Marcos escribió lo que Pedro predicaba, sin seguir un orden cronológico, pero con fidelidad. Su estilo es enérgico, casi periodístico. Usa frases como inmediatamente o al instante más de 40 veces. Presenta a Jesús como alguien en constante movimiento. No hay relatos de nacimiento, no hay genealogías. Todo comienza con Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Porque lo importante aquí es la acción, los milagros, los exorcismos, los enfrentamientos con las autoridades. Pero también hay algo más profundo. Marcos insiste en el secreto mesiánico. Jesús sana, pero manda callar. Expulsaba demonios, pero no permitía que hablen. ¿Pero por qué? Tal vez porque, en Marcos, la identidad de Jesús solo se comprende plenamente en la cruz. Es allí, en su momento más oscuro, donde un centurión romano exclama: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». El Evangelio termina abruptamente en su versión más antigua, con las mujeres huyendo del sepulcro vacío, temblorosas y sin decir nada. Un final que deja al lector con una pregunta: ¿y tú? ¿Vas a quedarte callado o vas a anunciar la buena noticia? El Evangelio según Mateo. Jesús, el nuevo Moisés. Autoría atribuido a Mateo, uno de los 12 apóstoles. No obstante, Piñero indica que fue redactado por un autor judeo-cristiano anónimo, posiblemente en Siria o Palestina. Fecha de composición, entre los años 80 y 90 de Egipto. Características. Destaca por su énfasis en la relación entre Jesús y el Antiguo Testamento, presentándolo como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Incluye discursos extensos como el Sermón del Monte. Si el Evangelio de Marcos fue escrito con urgencia en tiempos de persecución, el de Mateo se presenta como un texto más reflexivo, más estructurado, como si intentara tender un puente entre dos mundos. Probablemente escrito entre los años 70 y 90 de Busophosies, en Antioquía o algún otro centro judío cristiano del mundo greco-romano, el Evangelio según Mateo está dirigido a una comunidad de judíos que habían empezado a creer que Jesús era el Mesías prometido. Pero para ellos no era fácil. Estaban atrapados entre dos fuegos: las sinagogas que los expulsaban por su fe en Cristo y las nuevas comunidades cristianas gentiles que no compartían su herencia judía. Mateo escribe para sanar esa fractura. La tradición atribuye este evangelio a Mateo, también llamado Leví, un recaudador de impuestos que fue llamado por Jesús, Mateo 9:9. Sin embargo, como ocurre con los otros evangelios, la autoría directa es debatida. Es probable que se haya basado en tradiciones orales, en Marcos, y en otra fuente escrita perdida que los estudiosos llaman Q. Mateo comienza con algo muy significativo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. Desde el primer versículo establece a Jesús como heredero de la promesa de Abraham y del trono de David. No es un rabino cualquiera, es el cumplimiento de las profecías.
A lo largo del texto, Mateo cita el Antiguo Testamento más de 60 veces, como si dijera, miren, esto ya fue anunciado. También organiza las enseñanzas de Jesús en 5 grandes discursos, probablemente en paralelo simbólico con los 5 libros de la Torá. El más famoso es el Sermón del Monte, Mateo 5:7, donde Jesús proclama, no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darles cumplimiento. Aquí, Jesús no se presenta en confrontación con el judaísmo, sino como su culminación. Además, solo en Mateo encontramos la figura de los Reyes Magos, el sueño de José y la huida a Egipto, todos ecos de la historia de Moisés. Porque para Mateo, Jesús no solo es el Mesías, es el nuevo legislador, el nuevo guía de Israel, el Moisés definitivo. En un tiempo de crisis y desarraigo, Mateo ofrece esperanza a quienes buscan sentido en sus raíces y nos invita a ver en Jesús no una ruptura con el pasado, sino su pleno cumplimiento. El Evangelio según Lucas, el Evangelio de los marginados y los corazones heridos. Autoría atribuido a Lucas, médico y compañero de Pablo. Piñero lo considera autor de una obra en 2 volúmenes, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Fecha de composición, entre los años 85 y 95 características. Dirigido a una audiencia gentil, resalta la misericordia de Jesús y su preocupación por los marginados. Ofrece una narrativa detallada y ordenada de los eventos. Entre los 4 evangelios canónicos, el de Lucas destaca por su belleza narrativa, su estructura impecable y su profundo sentido humano. Es el único evangelio escrito por un autor no judío y su estilo revela una mente cultivada, conocedora de la literatura griega y del pensamiento clásico. La tradición cristiana sostiene que su autor fue Lucas, el médico, compañero de viajes del apóstol Pablo. Esta identificación proviene tanto del prólogo del Evangelio como del libro de los Hechos de los Apóstoles, también escrito por el mismo autor. Escucha cómo comienza su obra. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han cumplido entre nosotros, me ha parecido también a mí, después de investigarlo todo con diligencia desde el principio, escribírtelo por orden, ilustre Teófilo. Lucas 1:1-3. Este evangelio, escrito probablemente entre los años 80 y 90 de Nicés, está dirigido a un público gentil, educado, no familiarizado con la tradición judía. Por eso, Lucas se esfuerza en mostrar que el mensaje de Jesús es universal, abierto a todos. Jesús, en Lucas, abraza a los excluidos, se acerca a las mujeres, a los pecadores, a los pobres. Este es el evangelio donde leemos la parábola del buen samaritano, del hijo pródigo, del rico y el Lázaro. Y también es aquí donde María, la madre de Jesús, canta su famoso Magnificat, diciendo, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Lucas es el evangelio de la misericordia, del amor que busca al perdido, del Dios que corre al encuentro de su Hijo. Es también el evangelio más detallado en la historia del nacimiento de Jesús, incluyendo el anuncio del ángel Gabriel, la visita a Isabel, el viaje a Belén, el pesebre y los ángeles cantando «Gloria a Dios en las alturas». Y cuando Jesús muere, solo en Lucas leemos su conmovedora frase al ladrón crucificado junto a él, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». En un mundo de desigualdades, de dolor y de olvido, el Evangelio de Lucas proclama que Dios no se ha olvidado de nadie, que incluso los más pequeños, los más despreciados, los más heridos, pueden encontrar el camino. El Evangelio según Juan. El Verbo eterno, la luz que brilla en las tinieblas. Autoría tradicionalmente atribuido al apóstol Juan. Sin embargo, Piñero señala que fue producto de una comunidad juánica con posibles aportaciones del discípulo amado. Fecha de composición, entre los años 90 y 100, características. Difiere significativamente de los sinópticos en estilo y contenido. Presenta a Jesús como el Logos eterno, con un enfoque teológico profundo y discursos extensos. Si Marcos nos presentó al Jesús activo y en movimiento, si Mateo nos mostró al Mesías prometido a Israel, y si Lucas nos reveló al Salvador compasivo de los marginados, el Evangelio según Juan va más allá. Nos muestra a Jesús como el Hijo eterno de Dios, la palabra divina hecha carne, la luz que brilla en medio de la oscuridad. Este evangelio fue escrito probablemente entre los años 90 y 100 de Xusistu, el último de los 4 canónicos.
Su autor, según la tradición, es Juan, el discípulo amado, aunque muchos estudiosos creen que fue una comunidad joánica inspirada por sus enseñanzas. Desde sus primeras palabras, Juan marca un tono distinto. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí no hay genealogías, ni relatos de nacimiento, ni parábolas. Hay signos, hay encuentros, hay declaraciones poderosas como yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Juan presenta a Jesús como un ser celestial que desciende para revelar la verdad del Padre, y lo hace a través de 7 grandes señales, milagros, que revelan su identidad divina. Convertir el agua en vino, sanar al hijo del oficial, multiplicar los panes, caminar sobre el agua, resucitar a Lázaro. El Evangelio de Juan no se centra en el reino de Dios como los otros, sino en la relación íntima entre el Hijo y el Padre y en la invitación a entrar en esa comunión. Es un texto profundamente espiritual y simbólico, escrito para creyentes que ya conocían las otras narraciones y buscaban una comprensión más profunda del misterio de Cristo. También es el único evangelio que incluye largos discursos de despedida, donde Jesús ora por sus discípulos, los llama amigos y promete el Espíritu Santo como guía y consolador. Y cuando llega la hora de la cruz, Juan nos muestra a un Jesús que no es víctima, sino Rey glorificado en su sacrificio. Su último suspiro no es un grito de abandono, sino una declaración serena. Todo está cumplido. Para Juan, la cruz no es el fin, es el inicio de una nueva creación. Y el sepulcro vacío es seguido por una revelación íntima, cuando María Magdalena lo ve resucitado y lo llama Raboni, Maestro. El Evangelio termina con una promesa abierta. Estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Porque Juan no quiere solo informar, quiere transformar. Llevarnos a creer incluso cuando todo parece oscuro. Encuentra el camino incluso en la oscuridad, una luz que no se apaga. 4 relatos que, aunque distintos, convergen en una misma luz. Marcos, el grito urgente de esperanza en medio de la persecución. Mateo, el puente entre la antigua promesa y su cumplimiento. Lucas, el canto de misericordia para los heridos y olvidados. Juan, la revelación mística de la luz que brilla en las tinieblas. Y en cada página, Jesús. No un mito, no una idea abstracta, sino una presencia viva que consuela, que confronta, que transforma. En un mundo que parece sumergirse cada vez más en la confusión, el miedo y el ruido, los evangelios nos recuerdan algo esencial, que la oscuridad no tiene la última palabra, que en medio del caos aún hay camino, que cuando todo parece perdido aún hay voz, y que cuando sentimos que ya no queda fe, a veces es entonces cuando comienza la verdadera fe. Jesús no prometió una vida sin dolor, pero sí prometió que no estaríamos solos en el valle de sombra. Él caminó con los pobres, tocó a los impuros, perdonó a los traidores, y aún hoy camina contigo. Quizá no lo ves, quizá lo dudas, pero si detienes el ruido por un momento, si apagas el miedo, si abres el corazón, tal vez, como aquellos discípulos en el camino a Emaús, descubras que Él siempre estuvo a tu lado. Encuentra el camino, incluso en la oscuridad. Porque esa luz aún brilla, y tal vez, justo ahora, está iluminando tu alma. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de los evangelios. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo. Síguenos en Tener Fe o La Razón para más episodios donde la historia, la fe y la razón se encuentran. Recuerda, la fe no siempre es certeza. A veces es simplemente caminar hacia la luz aun cuando todo parezca oscuridad. Y no te olvides, haz el bien y no mires a quién.